Vamos a... Esta serie la he titulado Permanece en la presencia, amén. Porque he estado hablando justamente que en la presencia de Dios todo cambia, amén. Tiene que cambiar. Entonces, la anterior semana, ¿cuántos han estado la anterior semana? Amén. ¿Cuántos han estado cuando hemos traído el arca del pacto? No. No lo he podido traer ahora porque están predicando con el arca del pacto la anterior semana. O esta semana, perdón, pero la otra semana vamos a traer y las 2 semanas voy a predicar con el arca del pacto. Animo a que vengan, si quieren sacarse fotitos también lo pueden hacer, vamos a dejar acá. Pero más que todo lo que estoy queriendo hablar, hemos hablado que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es el día de hoy, este tiempo, lo que estamos viviendo, y esa sombra está basada en la gracia de Dios, amén. Siempre cuando vemos una silla, ¿me entiendes? Dios hablaba. ¿Dónde está sentado Dios? En su trono, ¿no? Entonces, cuando Dios se sienta en su trono, Él es donde de su trono ve todo lo que está sucediendo acá en la tierra. Amén. Él es un Dios omnisciente, omnipotente. Entonces, el arca del pacto, cuando estaba el arca del pacto, Dios quiso justamente habitar en medio de su pueblo. Antes él habitaba arriba, solamente se encontró con Moisés y después sacó al pueblo de Israel, pero él vino acá y dijo, yo quiero que me preparen un lugar donde yo pueda habitar en medio del pueblo, ¿no? Y en su trono. Entonces vemos que Dios, cuando él, y la anterior semana hablé, cuando él justamente dijo cómo quería que se haga el arca, cómo quería que se haga todo exactamente en el tabernáculo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto y a Él le gusta que las cosas le salgan bien. Amén. Porque muchas veces si Dios hubiera dicho, ok, hágame un arca, un cajón, ¿no? Yo no sé cómo lo hubieran hecho, ¿no? Pero no, Dios dice, yo quiero que me hagan todo detalle, todo lo que Dios puso en esa arca, ¿me entiendes? En el lugar santísimo. ¿Me entiendes? Y en el lugar santo donde estaba el candelabro, la mesa del pan, ¿me entiendes? Y donde hacían el incienso, ¿me entiendes? Él lo diseñó, Dios dio todo exactamente como quería, ¿no? Es lo mismo que Dios le dio exactamente a Noé para que haga el arca, ¿sí o no? ¿Me entiendes? ¿Por qué Dios? Porque sabe que somos humanos y Dios cuando te da una dirección no te la va a dar solamente, hazlo así, como tú piensas, ¿no? Porque Dios, los pensamientos de Dios, dice, son diferentes a nuestros pensamientos. Amén. Entonces el arca del pacto representaba en esta tierra el trono de Dios en ese tiempo. El trono de Dios. Él estaba sentado en su trono de Dios. Ahí era donde Dios podía hablar con Moisés y con los sacerdotes cuando entraban y a dar su ofrenda una vez al año. Amén. Entonces he hablado justamente de lo que representa el arca del pacto. No hemos visto que era de todo forrado con oro. Y él dentro del arca, a ver si se acuerdan, ¿qué puso dentro del arca? La vara. Ok, entonces esas 3 cosas, a ver, los voy a hacer como tarea, a ver si la han agarrado. La vara de Aarón, las tablas y el maná. ¿Por qué Dios decidió meterlo en una caja? ¿Y por qué taparlas? ¿Qué representaban eso? Amén. La desobediencia. La desobediencia del hombre. ¿No? Trajo las tablas. ¿Y qué sucedió? Apenas dio las tablas y Moisés bajando con las tablas. ¿Y qué pasó con el pueblo ahí abajo? My goodness, hicieron un becerro y todo. Y Moisés le dio rabia. ¡Pum! Las tiró. Las rompió. Y Dios le dijo, Ron, vuelve arriba. Lo volvió arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La vara, ¿qué significa la vara? ¿Significa el qué? La autoridad. Y había rebelión en contra de la autoridad de Aarón y de Moisés. ¿Sí o no? Desde ese tiempo. ¿Y el maná qué representaba? El pan. Y vemos que decían, ese pan liviano. Queremos carnecita. ¿Sí o no? Aburridos sin entender que el maná era el pan de vida, que gracias a ese maná, a lo que Dios preparó, ese pueblo no se enfermó de nada.
Eran sanos, nadie murió. Más de 2 millones de personas, no hubo muerte por cosas, ¿me entiendes? Vino la muerte por la desobediencia del hombre, ¿no? Entonces eso es lo que Dios quiso meterlo en la arca y dijo, ok, me vas a hacer, ¿qué? ¿Qué puso encima? No, eso, en inglés el mercy seat, ¿no? Y si lo traducimos es la silla de misericordia. Me vas a poner una silla de misericordia, ¿no? Donde ahora yo desde esa silla voy a tener una relación contigo, le dijo a Moisés. Amén. Entonces esa silla venían los querubines, la forró de oro, y he hablado justamente que una vez al año entraba un sacerdote y ¿dónde hacía? ¿Dónde echaba la sangre? Encima, ¿no? Encima. Entonces, ¿qué representa la sangre de esa vez a este tiempo? ¿De qué sangre podemos hablar? La sangre del cordero, ¿no? Ya estaba esa sombra hablando que era la sangre de Cristo, ¿me entiendes? Porque cuando Dios, el sacerdote entraba y rociaba la sangre, entonces cuando Dios miraba de ahí arriba, lo miraba al sacerdote y miraba el propiciatorio, miraba la sangre. Él ya no miraba lo que estaba ahí abajo. Amén. Entonces tú tienes que entender que la sangre de Cristo, el poder que tuvo justamente para librarnos de todo pecado, ¿no? Entonces él ya estaba preparando ¿cómo se puede decir? Por eso la sombra de lo que iba a venir ahora, de lo que Cristo era. Esa relación tenía. He hablado que justamente que el pueblo, ¿me entiendes? Cuando entraba el sacerdote, ese pueblo dependía completamente de ¿quién? De un sacerdote. ¿Me entiendes? Si el pueblo era bueno, hicieron todo bien, pero si el sacerdote era malo, Dios no perdonaba el pecado de todo el pueblo por culpa del sacerdote, ¿no? Pero si el sacerdote era bueno, aunque tú eras malo, no importa lo que hayas hecho, si Dios aceptaba esa ofrenda, tú eras perdonado y no te merecías ser perdonado las cosas que habían hecho esos pueblos de Israel. Pero eran perdonados, porque Dios ya no veía, ¿me entiendes?, al hombre, su pecado del hombre, sino veía al sacerdote y veía la sangre derramada que representaba la sangre de Cristo. Entonces, trayéndolo ahora, cuando Dios nos ve, ¿ve a quién? Ve a su Hijo y ve la sangre que su Hijo ha derramado. Entonces Dios ya no puede ver nuestros pecados. Hello. Pero si no ve nuestros pecados, entonces puedo pecar, y eso es lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Me entiendes? Porque una cosa es que Dios no vea el pecado, ¿me entiendes? Como he hablado muchas veces, ¿no? Hemos sido salvos por gracia. Dios está agradado contigo. ¿Estamos claros? ¿Cuántos están reagradados con sus hijos? ¿Cuántos los aman a sus hijos? Pero ¿cuántas veces hay actitudes de sus hijos que dices, ¡ay, te voy si te hago raro, hijo! ¿Ah? ¿Cuántas veces se le sale el indio con sus hijos? ¿No? Amas a tu hijo, pero hay actitudes de tu hijo que te dicen, ¡ay! Entonces en el corazón, Dios, yo te amo, no veo tu pecado, pero tu actitud, hijo, te va a hacer daño a ti. Como tú le puedes decir, hijo, si tú sigues haciendo eso y si haces eso, te va a ir mal. ¿Sí o no? Entonces el niño dice, déjame, yo hago, que va, le va mal. Es la relación que tú tienes que entender de padre a hijo de Dios. Él no ve tu pecado, pero las consecuencias que tú haces, ese pecado que tú estás haciendo, las desobediencias que estás haciendo, te va a traer mal. Estamos en un mundo, ¿qué? Caído. Malo, ¿no? Hay muchas cosas que se manifiestan en este mundo, y si nosotros no estamos muchas veces en obediencia o entendiendo lo que Dios quiere, nos va a afectar siendo cristianos, que hemos sido perdonados. Cristo ha derramado la sangre por nosotros, pero ¿qué pasa? Porque hay muchos que dicen, quiero, pero no puedo, y estamos trabados, ¿no?
Entonces, por eso en estas prédicas yo voy a hablar todo lo del Antiguo Testamento y la anterior semana, ¿me entiendes? Del arca del pacto. Y esto tienes que tú meditarlo, masticarlo, ¿me entiendes? Porque aquí hay muchas cosas que, por ejemplo, Dios siempre ha dado principios, ¿no? Hay muchos principios del Antiguo Testamento que podemos, ¿me entiendes?, usarlos ahora porque no cambian. La forma como yo me relaciono con Dios es diferente, porque ahora yo soy salvo, tengo la entrada directamente al trono celestial, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho Cristo, porque cuando estaba el arca del pacto solamente el sacerdote podía entrar, no un solo sacerdote. Pero cuando Cristo murió, Él es nuestro sacerdote y para siempre. Y Él entró, dice, una sola vez por tus pecados. Amén. Una sola vez. Él no estando cada vez haciendo ofrenda por tus pecados. Una sola vez entró por tus pecados. Entonces tienes que entender, si tu sacerdote es bueno, ¿cómo te ves vos? Muy bien, ¿no? Yo tengo un sacerdote que sé que Él ha entrado y que sé que Él no me va a fallar y que Él está intercediendo por mí, ¿no? Sé que Él está ahí a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí, ¿no? Entonces hablé cuando nosotros en esta tierra, dice, nosotros no somos de este mundo. Dice, ustedes ya están sentados en lugares ¿dónde? ¿Al lado de dónde? Al lado del trono. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, dice la palabra. ¿Sí o no? ¿No? Porque muchas veces la anterior semana cuando me he sentado en el arca y he oído un comentario, ay, ese pastor va a blasfemiar. Es una caja. Ahora ya es un símbolo, no sabemos ni dónde está. Dios ya no vive ahí. Ahora Dios, ¿dónde vive? Acá en tu corazón. ¿Me entiendes? Dios ahora, a través de lo que Cristo ha hecho, Él ya no está en una caja, ya no habla de una caja, habla directamente con el Espíritu Santo a tu corazón, ¿no? Entonces cuando yo me he sentado, ay, pastor, romper, la semana me voy a seguir sentando, ¿no? Porque sé dónde estoy sentado en Cristo Jesús. Amén. Ok, pero ahora vamos a ir, oh my goodness, ¿están listos? Ok, ahora vamos a ir a la gracia. No a la libertad de pecar. Vamos a ir a Samuel 2. Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Acá vemos, hermanos, está hablando del liderazgo, ¿no? Muchas veces, y lo voy a hablar, y no estoy hablando acá de la iglesia, voy a hablar en la iglesia general, lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. ¿Me entiendes? Es una realidad, ¿no? Entonces, ahora, si tú ves que está sucediendo en tu vida, tú tienes que decir, ok, well, tengo que hacer cositas, ¿no? Empieza en el 12. Los hijos de Elí era un sacerdote y tenía sus hijos, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Me entiendes? Ellos conocían, sabían que había Dios, sabían las grandezas que Dios había hecho. Una cosa es saber, pero otra cosa es conocer. Yo puedo saber lo que Dios hizo, saber, pero conocer es tener una relación con alguien. Amén. Entonces dice, no tenían conocimiento de Jehová y era costumbre de los sacerdotes. Tienes que entender que ellos, cuando Dios instruyó cómo se tenía que hacer, ¿me entiende? El holocausto, todo eso, Él instruyó cómo quería que se haga, ¿no? Pero estos sacerdotes, ¿te imaginas? Se puede decir los líderes de la iglesia del antiguo pacto, los meros líderes, ¿no? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Tú tienes que entender, hermano, estos sacerdotes eran tan corruptos. Porque tú tienes que entender que cuando se hacía un sacrificio, y hasta el día de hoy lo podemos decir, todo lo que hagas, todo lo que hacían tenían que hacerlo primero ¿para quién? El sacrificio era lo primero, tenía que ir ¿a dónde? A Dios. Entonces cuando estaban preparando estos, los sacerdotes metían y ya estaban sacando el sacrificio. ¡Wow! Entonces eso se hizo una costumbre, lo imponieron como una ley. Ellos ya perdieron, no les importaba. Él olaba mí. Ahora te vas a fijar esto. Asimismo, antes de quemar la grosura, tienes que entender que la grosura era lo primero que se tenía que quemar a Jehová. Era lo primero que aceptaba la grosura. Y lo demás que sobraba se le podía recién dar al sacerdote, porque los sacerdotes vivían justamente del pueblo que les daba a los levitas, ¿no? Los levitas. Voy a hablar me mandó de los levitas. ¿Sabían quién son los levitas? No, era Dios escogió hombres que servían en el templo. Está bueno eso. Los levitas servían en el templo, hermanos. Ellos servían las ofrendas, la alabanza, ¿no? Entonces eran buenos, consagrados a Dios. Entonces dice que vino un pastor y le dijo, pastor, yo soy un buen levita. Oh, sí, hermano, yo sé, usted levita dar, levita venir, levita diezmar, levita ofrendar, levita orar, levita hacer las cosas, hermano. Es un buen levita. ¿La han entendido? ¿Cuántos buenos levitas hay acá? Me mandó alguien, me dijo, oh, me voy a acordar, estaba bueno eso. Algunos levitamos las cosas, ¿no? ¿Dónde me quedé, sorry? Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Él estaba diciendo, no, tú vas a darle al sacerdote antes de hacer la ofrenda. No había el entendimiento. Oíme esto, dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, o sea, el que sabía, el que iba a dar la ofrenda, sabía y decía, yo voy a decir porque primero voy a quemar la ofrenda. No me vas a quitar antes, ¿me entiendes? Los que ofrendaban sabían lo que estaban haciendo, pero los líderes de ese tiempo estaban perdidos, corruptos. Mira dónde llegaron. Dice, respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré a la fuerza. Uy. ¿Me entiendes? ¿Te imaginas eso? Dices, no, yo voy a dar mi ofrenda, voy a quemar mi grosura y lo que sobre te lo agarras. Porque allá, por ejemplo, lo que el sacerdote agarraba, decía, es el hombro del cordero y el corazón del cordero. Y eso tiene un significado muy, se puede decir, espiritual. ¿Por qué agarraba el hombro y el corazón? Porque el hombro significa la fuerza, donde se apoyan las cosas, ¿no? Y el corazón es el corazón de Dios. Entonces Dios tienes que entender que cuando uno daba la ofrenda, le decía, ok, tú quédate con el hombro y el corazón. ¿Me entiendes? Porque Dios tienes que entender lo que representaba, que Dios es un Dios todopoderoso, amén. Pero Dios es un Dios de amor. Por eso era el hombro y el corazón. Entonces cuando nosotros vemos a ese Dios, no podemos decir, oh, Dios es un Dios todopoderoso y que hace y que pero yo no sé por qué mata y dudas del amor de Dios. No. Como su poder está contigo, su amor siempre va a estar contigo. Amén, siempre. Entonces no puedes decir, oh, Dios es un Dios puro amor y no muestra su poder. No. Dios va los dos juntos. Entonces tienes que entender que esos sacerdotes dijeron, ok, no vas a quemar. Si no me das, te quito a la fuerza.
Uy. ¿Y eso creen que acá en la iglesia general no está ocurriendo en estos días? Lamentablemente está, hermanos, ocurriendo acá en la iglesia. ¿Me entiendes? Muchos están usando, ¿me entiendes? Para justamente agarrar tu dinero, quitarte tu dinero. Yo te puedo decir, quitarte tu dinero. Usando falsa doctrina y falsa palabra. ¿No? Y muchas veces caemos muy facilito en eso. Yo lo he visto. Yo mismo me he enganchado una vez en eso. ¿No? Porque el momento que yo digo, yo puedo venir, hermanos, hágame. Anoche Dios me dio una palabra, hermano. Esta palabra va a cambiar tu vida. Yo sé que va a cambiar porque el Espíritu Santo me habló. ¿No? Pero el momento que dé la palabra, tú tienes que ofrendar en esa palabra y pasar al altar y dar tu ofrenda. Entonces, cuando tú des, esa palabra va a funcionar a tu vida. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy sacando a la fuerza. Una vez yo he ido a una iglesia, y lo voy a decir, no me importa el nombre, a la iglesia de Maldonado. Porque una temporada cuando empecé la iglesia estaba yendo por esa línea de Maldonado y me gustaba que la intercesión, Ahora saben dónde está esa iglesia. No, fui ahí porque quería la unción y muchas veces estamos tras la unción y de todo eso, ¿no? Y eso era ahí en esa iglesia y la gente como loca. Y yo como loco esa vez. Que se levantaba un profeta y esta palabra, pero tienes que diezmar y ahorita tu cheque, yo mi cheque, y pasaba la tarde, porque si tú lo das, ahorita eso se va a realizar y está hecho, Dios lo va a hacer porque le estás dando, es como le estás comprando a Jehová un milagro. Yo dije, y sigo esperando hasta ahorita. Y mucha gente sigue esperando porque te agarran con una doctrina falsa y eso ocurre en la iglesia. Si tú vas a dar, por eso yo te digo, dalo, que el Espíritu Santo te hable. Si no te hable, si te estás queriendo dar, no des. No quiero tu dinero, ni Dios va a aceptar tu dinero. Tiene que salir pues, de corazón. Yo he presentado una visión y mi trabajo es que el Espíritu Santo te hable a tu corazón para que la visión que Dios ha puesto siga funcionando. ¿Me entiendes? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Muchas iglesias han maleado justo cómo voy a sacar al pueblo. Por eso muchos cristianos le hablas de la iglesia, ya te sacan dinero. Y ya están como traumados. ¿No? Yo he oído cada cosa, hermanos. Una vez vino un varón, hace ya varios años, se salió de su iglesia, ¿no? Y él quería venir acá, y siempre cuando alguien viene me dice, estoy saliendo de otra iglesia, siempre me gusta preguntar, ¿por qué está saliendo? ¿Qué ha pasado? Y él me contó, no sé si era cierto, sí, pero puede ser, yo muchas veces, ¿no? Dice que el pastor, no, él pedía los diezmos, y muchas veces en los diezmos, porque hay formas de pedir, ¿no? Condenando a la gente, esa es otra forma. Si tú no diezmas, dice el Señor, que le estás robando, eres un ratero. Yo he oído en iglesias, yo no voy a orar. Cuando vienen, le das tu diezmo, no. Yo no oro, pastores. Yo no oro porque tú le estás robando a Dios. No puedo orar por ti. Hay eso. Eso es entre tú y Dios. Si tú vienes a oración, por eso he dicho, yo no voy a ver aquí quién da y quién no da el diezmo. No, a mí no me interesa. Yo no estoy tras de eso. ¿No? La única vez que voy a ver es realmente si quieres una carta, algo estás cumpliendo, pues nada más. Entonces la gente justamente hace eso, ponen cosas, hace. Entonces uno diezmador, si tú estás en mi liderazgo, espero que seas fiel diezmador. Yo no estoy, o alguna vez uno de mis líderes me ha dicho, diezma nadie, yo le pregunto. Pregúntame a mis líderes, yo no les pregunto si diezman o no diezman. No. Espero, muchachos. No. Porque es que si tú entiendes el principio, hermanos, el diezmo no es para mí, es tu bendición. Nada más. Es tu bendición. Es para ti.
¿no? Entonces, Él me dijo, nos exige así, pero Él nos ha establecido una cuota de $200 mensual si queremos estar en su liderazgo. O sea, tú estabas ahí, eras su líder, pero más $200 tenías que poner. Cada mes. En su líder. Y mucha gente ahí estaba porque quería estar al lado del pastor, pero tenías que pagar. ¿Con qué corazón estás sirviendo? Estás comprando un liderazgo. ¿No? Entonces te imaginas, y eso sucede. Esos hombres dicen, no le vas a dar primero a Dios, es para mí. Esos sacerdotes hacían eso, ¿no? Y muchos están usando la palabra, falsa palabra, para sacar al dinero, o para sacarte dinero, para hacer esto. No es eso, hermanos. No es así. Y lamentablemente es porque entra codicia en el corazón del hombre, ya tuercen la palabra. ¿Me entiendes? Lo único que la responsable tiene que decir, esto es lo que dice la palabra, medita tú, deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Me entiendes? Porque cuando sale la palabra de mi boca, yo ya he cumplido con Dios. Ahora, lo que tú haces con esa palabra es la responsabilidad entre vos y Dios. Por eso dice, oyes la palabra y obedece. ¿No? ¿Oíste? Ahora, si tú no obedeces, ya no es mi culpa. ¿Estamos claros? Amén. Entonces tienes que, ahora el 17, era pues muy grande, dice, delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Te imaginas? Ellos veían, la gente ya, ellos iban a dar, pero ya menospreciaban ir a dar. Es como yo si te hablo que da, que tienes, dices, mira, el pastor ya, ¿cuánto va a pedir esta semana? No, ya, y en muchas iglesias ofrenda esto, ofrenda hasta respiren para respirar una ofrendita, hermanos. ¿No? Entonces mucha gente ya no viene a la iglesia porque, ¿qué va a pedir el pastor? Ya no vienen. ¿No? En Proverbios muchas veces habla, dice que Dios ya no quería, no le gustaba la alabanza del pueblo. ¿Me entiendes? Muchas veces por eso tenemos que ser como levitas o con la alabanza y todo eso. Los muchachos les digo, si estás alabando, no es porque estén alabando, ¿realmente Dios está agradado con tu alabanza? ¿O estoy por estar nomás? ¿Lo que tú estás haciendo le está agradando a Dios? ¿O estás por estar nomás? Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero Dios dice, hijo, tienes que cambiar, I don't like that. Pero pastor, no estaba predicando la gracia, ya. Porque la gracia, si tú entiendes lo que hace la gracia, esa gracia te va a ayudar a que tú vivas realmente, dice, te enseñe. ¿No? Entonces estos jóvenes hacían todo al revés. ¿No? Esos líderes estaban corruptos. Eran sacerdotes, líderes. Ahora, óigame, no van a decir, pastor, yo no soy líder acá. No, usted tiene sus líderes, así es que a mí no me llega eso. Líderes, oigan lo que dice el pastor, les van a decir, ¿no? No son líderes, pero ¿qué son? Sacerdotes. Oíme. En Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos son linaje escogido acá? A ver, levante, ¿cuántos son el linaje escogido? Ok, ¿los otros no son linaje? ¿Qué son? Dice, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántos son sacerdotes y son real sacerdocio? ¿Te ves como un sacerdote real? ¿Hello? Pueblo adquirido por Dios. Tú has sido comprado con la sangre de Cristo. Para que anunciéis, ¿qué es nuestro propósito como sacerdotes? ¿Qué? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tú día de lado, tú eres un sacerdote. Una sacerdotisa. Hello. Amén.
Entonces esta palabra no es para los líderes, es para todos, porque si yo soy sacerdote, tengo que saber cómo comportarme delante de mi Señor. ¿No? Entonces, en 1 de Samuel, ahora 4, del 1 al 19. Y ellos estábamos viendo, era la ofrenda, estaba el arca del pacto, estaba todavía el arca del pacto, ¿no? Pero ellos perdieron la noción de quién era Dios. Comenzaron a hacer sus cosas en sus propias cosas. Ellos comenzaron a crear sus reglas. Porque siempre, muchas veces el hombre, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, ¿me entiendes? Siempre el hombre tiende a poner, ¿qué? La estructura, ¿no ve? Entonces nos basamos en una estructura, ok, Dios ha dicho esto, ahora creamos la estructura y todo bien bonito, o en tu vida la estructura. Pero ¿qué pasa con Dios? A Dios a veces le gusta romper las estructuras. Porque cuando ya se te hace una estructura, tu alabanza y todo ya no es basado en esa relación, sino es basado en lo que, bueno, tengo que hacer así, así lo he hecho, así me ha funcionado y de esta manera me va a funcionar. ¿No? Muchos caemos en una estructura, como he hablado el miércoles, de la oración. ¿No? Si yo no oro de esta forma, o así, o asá, entonces creo que Dios no me está oyendo. Creamos estructuras, ¿no? Sin entender, como he hablado, Dios ahora habita en ti. La relación de la oración con Dios no tiene que ser basado en una estructura o en un horario, sino tiene que ser completamente todo el día, porque Él habita en ti. ¿No? Él está contigo las 24 horas del día. Entonces, cuando yo tengo esa relación y conozco a Dios, amén, sé que está todo el día conmigo. No solamente Dios está el momento que yo tomé un tiempo para orar con Él. Ahora que tenemos que apartar nuestros momentos para orar, sí hay que hacerlo. Pero no lo hagas basado en una estructura. Porque a veces Dios, tú puedes estar, ya he hablado el miércoles, dije, es lo mismo que puse el ejemplo de los matrimonios, ¿no? Si tú con tu pareja le dices, ok, 1 hora vamos a hablar todos los días, a tal hora, 1 hora, para tener esa comunión contigo. Tal vez la primera semana te puede funcionar, ¿no? Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué esto? ¿Qué hiciste? La segunda, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué La tercera, ya, como la segunda semana, no. No, ¿sí o no? Ya sé. ¿Te imaginas vivir así con tu esposa, reunido 1 hora toda tu vida? Hay momentos que lo estás haciendo, pero tu esposo y tu esposa ya dicen, este momento no quiero ya. ¿No? Y muchas veces, aunque tú no creas, llegamos a ese momento y dices, ya hijo, ya sé, ahí todos los días cambia un poquito. ¿No? Que a tal hora, Señor, me he pasado 1 minuto, perdóname, Señor, a esta hora. Lo ponemos en una estructura y pensamos que así nos funciona. Dios no quiere estructuras, quiere relación que sea las 24 horas al día. ¿Me entiendes? Que estés consciente que donde tú estás, cuando estés en la ducha, sacando la mugre que tenemos, Dios está ahí. Puedes cantarle, alabarle, orarle, cantando, que tus gallos se salgan, lo que sea. Pero esa relación, estás en ese íntimo. Ahora Dios, hijo, yo no te oigo en la ducha. Lo encapsulamos a Dios y lo metemos dentro de una caja y regresamos a la ley. ¿No? Pero cuando yo sé que el momento que tengo que estar, o estoy hablando, o estoy dialogando, su presencia está. Por eso a mí cuando yo vengo a preparar los mensajes, muchos aquí en esta iglesia, el pastor Hugo parece loco, le van a decir. Porque me salgo a este pasillo y como no hay nadie, estoy caminando, orando, ¿me entiendes? Y ahí me da la palabra que voy a hablar el domingo y voy, entro y me encuentro, la gente me ve hablando solo, donde sea. ¿Por qué? Porque sé que Él está ahí. ¿No? O en mi carro, donde sea. Entonces yo estoy consciente de su presencia.
todo el tiempo en mi vida, las cosas, porque donde está su presencia, las cosas van a cambiar. Tienen que cambiar. Samuel 4 del 1 ya voy cerrando, del 1 al 11. Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Te imaginas? ¿No? Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, oye una cosa, amén. Esto está tremendo. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué sería? ¿Por qué no tuvieron victoria? Si capítulos antes estaban haciendo ofrendas, no estaban ofrendando a Dios. No conocían quién era Dios. ¿Por qué no se ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Cuántos no hacen esa oración ahora? La traemos al 2021. ¿Cuántos hacen una oración parecida? Señor, ¿por qué me pasa a mí? Si yo he hecho esto, Señor, ¿por qué? Ya no estás conmigo, si yo te he hecho, yo te amo, ¿por qué? No vea esas oraciones, yo he hecho muchas veces esas oraciones. Traigamos a nuestro, dice, ahora oígame, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Oh my goodness, ahí está el arca del pacto. Traeremos a Dios en medio de nosotros. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Oh my goodness, lo tenían el arca, pero ellos lo veían como un símbolo nacional. El arca lo veían como un símbolo. Oh, sabemos que esa arca ha derrotado a los egipcios, ha hecho, Dios mora ahí, la traeremos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Dice, y los 2 hijos de Elí, ahí están los mismos que pedían las ofrendas, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Entonces tenemos que entender, hermanos, la conciencia que es, o sea, la conciencia, ¿no? Porque tú tienes que entender, cuando tú tienes la conciencia de su presencia de Dios en tu vida, ¿me entiendes? Que tiene una capacidad para percibir, eso es estar consciente. Tengo una capacidad para percibir, ¿me entiendes? Los estímulos, la sensibilidad o comprender lo que sucede alrededor mío, ese es un conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos la capacidad de sentir a Dios. Y esa capacidad de sentir a Dios, muchas veces la sentimos cuando todo está bien, ¿sí o no? Todo está bien, Dios, sí. Pero cuando las cosas están mal, ¿tienes esa capacidad de igual sentir a Dios a tu lado? No, porque ahí tenemos que vencer las emociones. Porque ahora su promesa, antes, sí, Dios actuaba así. Ellos no estaban, yo no me meto contigo, están desobediendo. Dios no actuaba con eso. Pero ahora Dios no es eso, Él habita con nosotros. Pero ¿qué hace? Hay un condenador, el enemigo, que cuando tú no estás viviendo o estás haciendo, te sientes tan solo como una Coca-Cola en el desierto. ¿No? Que no sientes que Dios te oye, no sientes que Dios está ahí, no sientes, pero es una condenación. Dios está ahí, pero tus sentimientos hacen que se aleje de Él.
Él sigue ahí, Él te está persiguiendo. I'm here, hijo, I'm here. Él no te va a dejar. ¿No? Pero la conciencia, por eso la conciencia del pecado, cuando la riegas, nuestro subconsciente, ay, Dios, ya no, ay, no me puedo, y ya estarás, ¿no? No podemos tener ese conocimiento de que Dios sigue con nosotros. Y lo único que Él quiere es decirle, Padre, como he hablado antes de semana, si caíste, hijo, eres justo, levántate. 7 veces cae el justo, dice, ¿qué? Y 7 veces le levanta. Entonces, cuando yo sé que la regué, pero mi Padre me ama, Señor, sé que he fallado en esta área, voy a seguir trabajando, pero yo me paro, Padre Santo, para seguir sirviéndote. ¿No? Porque ahí es cuando tú entiendes lo que Él ha hecho y tú puedes entrar libremente ese momento al trono de gracia. Entonces, ¿qué sucedió acá? Tragamos el arca, es un símbolo, ellos lo veían con un símbolo, va a estar Dios acá, ahora sí. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, porque te imaginas, vieron el arca y el pueblo, ahí está viniendo Dios, va a venir Dios. Entonces los filisteos dice, y oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¡Wow! Se enteraron, ¿no? Y los filisteos tuvieron miedo, les dio miedo porque los filisteos sabían más que esos sacerdotes quién era su Dios. Hay mucha gente del mundo que sabe más quién es tu Dios que nosotros mismos. Allá afuera gente tiene más fe que tú. Ouch, ouch, ouch. Hay mucha gente que pasa los problemas con más fe que vos y teniendo al poderoso de Israel. ¿No? Ellos ven tu actitud. ¿Qué pasó? ¿A qué Dios sirves? ¿No es? Tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Sabía que Dios era un Dios poderoso. Los filisteos sabían, ¿no? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Era el mismo Dios que se manifestó con plaga, ellos sabían. Pero ¿qué pasó con los filisteos? Digo, ok, sabemos que ese es su Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esforzaos, oh filisteos. Y ser hombres, ¿no? Les digo, ya, sabemos que estamos enfrentando a un Dios, todo lo hemos visto, pero estamos acá, pónganse los pantalones y vamos a la batalla. ¿No? Para que no sirváis a los hebreos. Ellos digo, no vamos a ir a servir, prefiero morir a servir. Como ellos os han servido a vosotros, ser hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos en Israel y fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Oh, my. Y el arca ¿te imaginas? El arca ahí. Dios estaba ahí, pero no estaba con ellos. Ya lo habían dejado a Dios hace tiempo ellos. ¿No? ¿Qué pasó? Los vencieron, 30,000 hombres murieron y dice, el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Los mataron. Antes era así, en el Antiguo Testamento era así. ¿Te imaginas? Llevaron el arca y más bien el arca se la robaron los filisteos. ¿No? Y ellos dijeron, las plagas que vamos a hacer. Y oíme la próxima semana. Ellos se llevaron, y muchos saben la historia, pero vengan la próxima semana. Porque cuando ellos se llevaron la presencia de Dios, Dios luchó por ellos, aunque ellos no estaban ahí. Y lo vamos a ver la otra semana. Entonces muchas veces tienes que entender cuando tú tienes la presencia de Dios, Dios va a pelear por ti, deja de pelear, ¿no?
muchas veces cuando no tenemos esa, que Dios es un Dios poderoso, Él tiene su hombro, su corazón, todo está para mí, pero estás preocupado, estás luchando. No, ¿me entiendes? Yo he dicho, mientras tú no te sientes, Dios no va a pelear por vos. Hello. Porque tú ya estás sentado en lugares celestiales. Entonces deja que tu Padre pelee por vos y tú confía en Él. Pero oíme, cuando, ¿no? Cuando tú te sientas, Él se para a pelear por vos. Pero cuando tú estás peleando por tu propia cuenta, Él se siente y te dice, hijo, I'm here, estoy aquí. Hijo, comunión, come on, ven a mí. ¿No? Entonces cuando entras a la presencia, por eso dice el Señor, traer mis ¿qué? Traer tus ¿qué? Tus cargas. Traer todo a Él. Que mi yugo es ligero. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros nos afanamos, nos cargamos y no dependemos de Dios. Entonces pensamos a veces, ¿qué sucede? Cuando ya las cosas están así, voy a traer el arca del pacto. Ay, Dios, por favor, Dios. No, el arca del pacto, la presencia de Dios, tiene que estar todo el tiempo. En tus victorias, en tus derrotas, tú tienes que saber que cuando está con el arca del pacto, no importa, aunque no vea, no siento, no entiendo ahorita, pero que sé que la victoria ya es mía y yo ya la voy a ver pronto. ¿No? Dale un fuerte aplauso al Señor. No la veo, Señor. No la entiendo, Señor. Tal vez no sé, Señor, pero sé que tu presencia está conmigo y el momento que sea, yo sé que la victoria se va a manifestar en mi vida. ¿Me entiendes? Tú tienes que mantener esa relación con Dios, no basado en tus emociones. Las emociones nos traicionan todo el tiempo. Sino tú tienes que decir, no, yo sé que su presencia está conmigo todo el tiempo. Tú tienes que crear esa presencia del Señor. Tú tienes que sentarte, dice, yo ya estoy sentado, tú ve. ¿Entiendes? Porque entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Ellos, ¿qué llevaban? ¿Qué ofrenda presentaban? Tú preguntas, ¿qué ofrenda presento a Dios? ¿Está primero Dios en tu vida? Cada uno tiene que pensar, ¿está Dios? ¿Seguro está Dios primero en tu vida? Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás, todo lo que tú quieras, se te va a ser añadido. Pero si tú en tu corazón está más esto, más el otro, más tu dinero, más esto, más el otro, más tus afanes, más tu trabajo, más esto, más el otro. No, y a veces queremos sacar el arca del pacto cuando no está así el cogote. Y pensamos que es como varita mágica. Oh, Señor, ¿y el arca? ¿Qué pasó? He traído el arca y no funciona, Señor, ¿qué? Por eso he hablado mucha gente se va de la iglesia y se vuelven ateos porque piensan que tienen que traer el arca y en ese momento el arca, la presencia les tiene que responder y no se les responde, entonces no existe Dios. Y se enojan con Dios y se van de la iglesia. No, hermanos. Me dé o no me dé esa presencia de Dios, es la responsabilidad mía tener esa responsabilidad que donde esté, donde yo, quien sé, la regué, no la regué, sé que su presencia me acompaña todo el tiempo. Amén. Entonces yo tengo que generar eso. Gloria a Dios. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Recuerda que no hay ninguna condenación en Jesucristo. ¿Ok? Porque si te estás dejando condenar, oíme, si te estás dejando condenar, tú no has entendido realmente, como he hablado del arca del pacto, tú estás funcionando de abajo, de una ley. Porque Cristo dice, yo no te condeno, solamente párate, arregla lo que tienes que hacer y seguir adelante. Amén. Este año es un año de victoria.
¿Me entiendes? Hay un pueblo allá afuera que está esperando que los hijos de quién se manifiesten. La tierra está esperando ¿qué? Ok. Tenemos que saber que esta tierra está porque está así como está, porque está esperando que tú y yo nos manifestemos, andemos con la presencia de Dios y donde estemos, tienen que pasar cosas. Amén.